¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Qué alegría poder compartir con ustedes este cortos pensamientos de la palabra del Señor. Y vamos a buscar rápidamente un pasaje de las Escrituras, una carta que está en el Antiguo Testamento. Y ustedes podrían decir una carta en el Antiguo Testamento. Bueno, yo quería decirle que sí, que hay una carta en el Antiguo Testamento y está en el libro de Jeremías, capítulo número 29. Y vamos a leer allí unos versículos y después sería lindo que ustedes puedan leer todo el pasaje y cuando tengan un poco más de tiempo. Dice el capítulo 29 del libro de Jeremías y el versículo número 4 dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y a todo lo de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad a ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este pasaje que nosotros hemos leído está lleno de enseñanzas. Y rápidamente yo quería llevarlos a que podamos reflexionar juntos cómo podemos nosotros ser pueblo de Dios en medio de una generación que no ama a Dios. Es una tarea muy difícil, una tarea que muchas veces nos cuestionamos y algunos han optado por enmudecer y callarse y no insertarse dentro de la sociedad. Pero acá este pasaje llega a los cautivos que estaban en Babilonia. Recuerda que en Babilonia no había sinagogas, estaban lejos del culto, lejos de la ciudad de la adoración de Jerusalén, habían sido llevados allí cautivos, estaban atravesando una difícil situación y no tenían ganas ni de cantar, dice el salmista, habían colgado en los sauces, dice que colgaron las arpas y dice que la lengua se había pegado al paladar y estaban tan tristes por esta situación que estaban atravesando que ya ni tenían ganas de vivir. Y en ese entorno llega esta carta que escribe Jeremías, pero indudablemente es una carta que es inspirada por Dios. Y llega esta carta a la mano y al poder de los que estaban en la cautividad y leen, y bueno, se dan cuenta que tenían que cambiar un poco la manera de pensar. Y la pregunta en esta mañana que yo quisiera hacérmelo a mí mismo y quisiera que ustedes se lo hagan también, es preguntarnos si verdaderamente nosotros estamos brillando en medio de esta sociedad que vive en la oscuridad. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que nosotros somos la luz de este mundo, pero también dijo que nosotros somos la sal. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la función de cada una de estas, de la luz, vamos a darnos cuenta que la luz tenía y tiene la facultad de poder alumbrar el sendero para que los que vienen no puedan tropezar y librarse así de los embates del enemigo. Pero la sal también tenía otra función, que tenía la facultad, o tiene la facultad de poder cuidar a los productos, a los alimentos, de que no se pudran rápidamente. Y nosotros tenemos esa facultad, hermanos, de poder impactar en esta sociedad que indudablemente está pidiendo auxilios a gritos. Y yo me pregunto, ¿estoy verdaderamente cumpliendo ese rol? Con la ayuda del Señor, tratemos de que en estos días podamos impactar en esta sociedad que verdaderamente Dios nos ha puesto por delante, y nosotros somos los responsables de poder iluminar el camino para que las personas que vienen de atrás no tropiecen. Este pasaje que nosotros leímos dice que llega en un momento muy, muy especial en la vida del pueblo de Israel que estaba en la cautividad, y lo que dice acá es muy diferente a lo que ellos estaban pensando. Y lo primero que dice acá este pasaje es el versículo número 4. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, y a todo lo de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y el versículo número 7 dice así: porque
y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Si ustedes podrían arrimarle un micrófono a los que estaban en la cautividad y preguntarle por qué razón ellos estaban allí en Babilonia, ellos pudieran rápidamente tener una conclusión ya sacada. Y podían responder rápidamente a esta pregunta diciendo, bueno, fue el rey Nabucodonosor que nos hizo transportar. Bueno, fueron el mal obrar que nosotros hemos tenido. Y bueno, no está nada desacertado en ninguna de estas respuestas. Pero acá este pasaje nos indica que fue Dios quien ha permitido que ellos puedan irse hasta Babilonia. Dice que os hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dios es el que estaba detrás de esto. Fue un momento crítico y difícil, pero no indudablemente nosotros podemos creer que fue Dios quien estaba obrando detrás de todo. Bien, ha atravesado la sociedad por muchos casos también, los cristianos han atravesado por momentos difíciles en la historia. Y podríamos nosotros preguntarnos, ¿pero por qué? Y a veces no tenemos la respuesta, pero no importa. No nos toca a nosotros saber las razones por las que Dios nos hizo atravesar algunas circunstancias difíciles. Si Él lo ha permitido, indudablemente que esto es lo mejor. Debemos creerlo, pero no solamente creerlo y guardarlo en nuestro corazón, sino que también proclamarlo y decirlo a todas las otras personas también. Vayamos allí a los momentos, a los primeros años de la iglesia, a los primeros años de los cristianos que vivieron. ¿Recuerdan ustedes? Allí, cuando en el siglo I, dice que vino una gran persecución en Jerusalén y salieron todos huyendo. Se fueron de aquel lugar. Si nosotros leemos Hechos capítulo número 8, nos damos cuenta que hubo una gran persecución. Dice el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles y versículo número 1, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Dice el versículo que han sido esparcidos. Fíjese otro pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 11. Y el versículo número 19 dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Y el versículo número 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaban también la palabra a los griegos, anunciando el evangelio de Jesucristo. Una persecución tremenda. Tuvieron que salir de allí, de Jerusalén. Pero ustedes podrán decir, ¿pero cuál es el objetivo? Y tal vez se habrán planteado los primeros cristianos la razón por la que ellos tuvieron que atravesar esa gran persecución. No sé si ellos llegaron a entender verdaderamente cuál era el plan de Dios, pero acá nosotros nos damos cuenta que Dios tenía un plan. Hasta entonces la iglesia estaba en Jerusalén. Hasta entonces los primeros cristianos se habían establecido en Jerusalén y vivían en comunidades. Mientras que hace poco un amigo mío me dijo que lo que pasó en el Hechos capítulo número 1 es una consecuencia por no haber cumplido lo que dice en Hechos capítulo 1 y versículo número 8. Y el versículo número 8 del capítulo 1 de Hechos dice que y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y hasta entonces la iglesia había permanecido, los primeros cristianos habían permanecido en Jerusalén, no habían salido. Y entonces Dios que permite que haya esta persecución y salieron huyendo. Y dice que mientras iban huyendo iban evangelizando, hablándole la palabra a todas las personas que estaban alrededor. Una gran persecución. El Señor obró de una u otra forma el mensaje.
fue disperso hasta llegar a cada uno de nosotros. Y yo soy un resultado de eso, como cada uno de los que en este momento están escuchando. La iglesia se había establecido en Jerusalén en los primeros momentos, pero Dios permite que haya una gran persecución y los cristianos salen huyendo de aquel lugar. Pero no es todo eso. ¿Sabían ustedes que en el año 70 Tito invadió Jerusalén y lo primero que quiso hacer es exterminar con los cristianos? Le echa mano al muro, le echa mano al templo, lo destruye completamente, va por los cristianos y ¿sabe qué pasó? Los cristianos no estaban más. Los cristianos habían salido huyendo anteriormente. Habían salido huyendo por una persecución que hubo anteriormente y la palabra había sido desparramada de esta forma tan rápida y muchas personas creyeron y Tito, pensando que iba a destruir no solamente el templo, sino que iba a eliminar a todos los cristianos, pero los cristianos ya no estaban más allí en Jerusalén. Nosotros lo entendemos porque leemos la palabra. Tal vez los primeros cristianos no entendieron esto, pero no importa. El Señor tiene un obrar de la forma muy diferente a la que nosotros muchas veces obramos. Él obra de la mejor manera. No tenemos que tener duda de esto. Por eso nosotros debemos saber que para poder ser un pueblo de Dios e impactar en la sociedad que no ama a Dios, debemos saber que Dios tiene el control de todo. No podemos dejar a un costado esto y querer impactar en la sociedad, no. Nosotros debemos impactar en la sociedad sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, ya sea buena a mi manera de pensar o a veces no es que tan solamente pensamos que las cosas que nos permite son tan buenas. A veces las cosas que nos permiten son muy difíciles. Son a veces a veces el enemigo nos hace pensar como que Dios ha perdido el control de esta situación, como que no tuvo cuidado de cada uno, pero está lejos, muy lejos de esto. Nosotros debemos creer en aquel propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es una tarea que debemos de desarrollar nosotros hoy es preguntarnos cómo podemos ser pueblo de Dios en medio de una sociedad que no ama a Dios. Lo primero que tenemos que saber es que Dios tiene el control de todas las cosas. Que nada de lo que pasa alrededor nuestro, Dios ha perdido el control. No, absolutamente no. Debemos creer esto. Y no solamente creerlo para nosotros, sino confesarlo, manifestarlo, proclamarlo a las demás personas. Y también me preguntaba cómo a veces no impactamos dentro de la sociedad. ¿Y sabe cómo a veces no impactamos cuando hacemos todo lo contrario? ¿Qué es hacer todo lo contrario? Bueno, cuando nos pasa algo y andamos tristes, dolidos, lamentándonos por alguna situación que nos pasó. Yo que le servía al Señor y de pronto me pasó esto. Yo que creía en Él y me pasó esto. Esto hace todo lo contrario. Él nos ayuda a no impactar en la sociedad. Y Dios nos cuida, nos obra de una forma tan especial en nuestra vida, y esto necesita que nosotros podamos proclamarlo y poder manifestarlo a todas las personas. Acá este pasaje que nosotros hemos leído dice, la indicación de Dios para el pueblo de Israel que estaba en la cautividad era esto, que debían ellos cambiar totalmente la manera de pensar, ¿sí? Ellos estaban dolidos porque estaban allí en Babilonia y llega esta carta y le dice, no muchachos, ustedes lo que tienen que hacer ahora en este momento, es, tienen que saber que fui yo quien los hice traer hasta Babilonia. Cuando ellos recibieron esa carta, se dieron cuenta que no fue ni el rey de Babilonia, ni fue el rey de Jerusalén, que los había hecho llevar hasta Babilonia. Ellos se dieron cuenta que fue Dios que estaba obrando y cambiaron totalmente la manera de pensar. Esos 70 años que ellos estuvieron allí en Babilonia fue un momento llevadero, aunque estaban en cautividad y estaban en un terreno y una tierra que no les pertenecía, donde no se honraba a Dios, pero estaban ellos ahí. Reciben esta carta, lo leen y se cambian totalmente la manera de pensar. Empiezan a orar
por los cristianos que estaban en aquel lugar. Empiezan a edificar casas en aquel lugar. Muchas veces tenemos nosotros el concepto de que nos vamos al otro extremo. A veces pensamos que nosotros somos ciudadanos del cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo, y de hecho que sí es así, pero a veces no queremos aferrarnos completamente a la responsabilidad que nos toca desempeñarnos aquí en la tierra, de impactar dentro de la sociedad, insertarnos dentro de la sociedad, estar en contacto con personas que no creen en Cristo y hablarles de Dios. Dios nos bendiga y nos ayude. Y que esta tarea que tenemos por delante de cómo impactar, cómo ser pueblo de Dios en medio de una sociedad que no ama a Dios, lo podamos llevar a cabo tomado de la mano del Señor. Dios nos bendiga y nos ayude en este día y en lo que tenemos por delante, para que podamos ser personas que verdaderamente pongamos en alto el nombre del Señor. Nunca estar ofendidos o tristes por lo que Él ha hecho, sino debemos estar contentos. La respuesta que muchas veces debemos dar a algunas personas es: la verdad que yo no sé, no entiendo por qué pasó esto, pero si Dios ha permitido que pase, indudablemente que ha de ser lo mejor, aunque yo no entienda. Y quiero decirle mucho más: yo no tengo por qué saber por qué el Señor ha obrado de esa forma. Dios nos bendiga y nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos ser un pueblo que ama a Dios en medio de esta sociedad que no le ama.